bienvenidas a Kama Sutra Financiero, el podcast donde descubrirán que hablar de dinero puede ser tan íntimo, apasionante y hasta escandaloso como hablar de amor. Aquí vamos a desnudar un tema que todos conocemos, pero pocos se atreven a confesar en público, las deudas. Sí, esas que comienzan con un romance emocionante, con promesas de placer inmediato, pero que terminan convirtiéndose en una relación posesiva, absorbente y dolorosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues sí, hoy vamos a hablar de las deudas. Dice que si lo pensamos bien, las deudas son como esas historias amorosas que al principio empiezan bien, pero luego la vas cagando poco a poco y ya no sabes cómo salir de ese rollo. Entonces así son las deudas. Empezamos todos emocionados porque nos dan toda la plata, pero luego el problema está en cómo lo vamos a pagar. Dice que si tenemos una mala gestión, pues estábamos a ir cantando y fin. No, y aparte todos lo vivimos, ¿no? Sí. O sea, todos en algún momento estamos en ese momento o situación en el que uno ya quiere gastar y tal vez uno no tiene y dice, va, uno, me voy a endeudar. Tipo los amantes, ¿no? Mucha. Así cuando uno está dispuesto a darlo todo por el momento. No se siente fichudo. Pero, literal. Pero después no evaluamos hasta dónde puede llegar y digamos que ya viene la ansiedad, las pesadillas, no puedo dormir bien, horrible. Y sí, tenés razón, Dulce, y justamente aquí es donde nosotros entramos en ese juego de la analogía con el Kama Sutra de la innovación. Este libro nos recuerda que en cualquier relación lo que mantiene viva esa chispa es la capacidad de probar nuevas posiciones, de atreverse a experimentar, de no quedarse estancado en una sola situación, en lo mismo. Y lo mismo pasa con las finanzas. Si hemos la duda de la misma manera, si caemos en los mismos errores, estamos destinados a repetir el ciclo del dolor una y otra vez. Sí, de hecho yo considero que pues, el tema que vamos a tocar hoy de las deudas es bastante interesante porque, o sea, yo creo y considero que si existen las deudas es para darles un buen uso, pero creo que normalmente estamos acostumbrados a darle un un pésimo uso del que debería de darse o por el fin del que fue creado realmente. Entonces este tema va a estar muy bueno. A ver. Y aquí quiero que todos seamos sinceros. ¿Quién no se ha dejado seducir por una deuda? Todos. Todos. Hasta que A mí me ha tocado. ¿dónde se cuenta él? Sí, la verdad es que la historia casi siempre comienza igual. Esa tarjeta de crédito que llega como una promesa irresistible, que tenemos mayor alcance económico con ella, nos sonríe en algún momento con todo el límite que tiene disponible, con las cuotas sin intereses y toda esa facilidad de pago. Pero la verdad es que esta zona es una fachada y si realmente no la sabemos manejar bien, ahí es donde vienen todas nuestras caídas. Y yo, pues, Sí. Cabal, sí, al final las deudas o tal vez algo como una herramienta que todos utilizamos son las tarjetas de crédito, que pensamos que es como dinero gratis, como ese meme de me fui con mis vacaciones todas pagadas, y, o sea, del trabajo pues, nada que ver, pero sí es como una tentación al final, porque tenés tanto dinero disponible y según vos es para vos y literal, ajá, o sea, y es gratis pues, ajá, pero el cuentazo se siente, la chimada está cuando tienes que pagarlo pues, porque, o sea, consumiste como si fueras rico, pero tenés cuenta de pobre. Sí, es eso. No, y lo más fuerte es, digamos, que cómo cambia la dinámica emocional. Porque digamos que pasas de una euforia, así de tenerlo algo totalmente nuevo, a esa angustia de preguntarte cómo vas a cubrir esa deuda. Y a veces, muchas de las deudas hasta 2, 3, 4 años, pues, o sea, ya la tarjeta deja de ser tu cómplice y digamos que se convierte en algo que no te puedes sacar en tu propia salida. Y aquí está lo interesante porque el libro nos resalta algo de que todas las relaciones necesitan esa evolución, esa creatividad de cambiar, de tener variedades, porque no sé si ustedes siguen una misma rutina, les aburre. Igual si están conociendo a alguien, si siempre es solo hablar por teléfono, sin citas o estar en actividades que lo relacionen más, llega a tener ese aburrimiento. Y lo mismo es con las deudas. Si nosotros tenemos la misma rutina, la misma excusa, siempre vamos a caer a lo mismo, a lo que es el dolor, el estrés y la ansiedad de todo esto de las deudas. Sí, de hecho, pues yo me quedaba mucho con lo que decía Iván de la chimada. No, o sea, me quedo mucho con lo que también mencionaban aquí Génesis y Joan con respecto a lo de las deudas. Y por ejemplo, hoy en día siento que tenemos herramientas que nos ayudan a salir adelante, pero, o sea, a lo mismo, que la mala administración, o probablemente muchas veces siento que es la falta de educación, o que a veces no nos dan el contenido para educarnos de cómo utilizar ese tipo de herramientas y así poder salir adelante. Por algo existen y es para ayudarnos a salir adelante. Ujú.
Sí, la verdad es que la deuda no siempre, no siempre tiene que ser un castigo eterno, pero para que esta no se vuelva tóxica hay que empezar con unas preguntas fundamentales, con las preguntas correctas. ¿Para qué quieren endeudarme? ¿Qué beneficio real me dará esta deuda? ¿Cuál es ese costo que tiene escondido? Porque realmente si no pensamos bien y si no pensamos con la cabeza fría desde el inicio, estamos entrando en una relación que tarde o temprano nos va a desgastar. Cabal, hay que pensar con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Hay que pensar con la, no hay que pensar con la segunda cabeza. Y cabal, pues, porque al final, como dice o como hace referencia a los libros del Kama Sutra, que hay que atreverse a probar nuevas posiciones, vayan a que la deuda es de encima de vos, sino que ahora la deuda le toca abajo y aquí está arriba. Ahora ya le puedes resultar a la deuda porque ya no puedes pagar. Entonces, como que hay, creo que hay maneras de poder gestionar o herramientas que nos ayudan a poder gestionar la deuda. O sea, para que Sí, no te anden asustando a vos. Por ejemplo, o sea, no pedir un crédito de lo que más lo que puedes pagar, pero entonces obviamente tienes que ver, ajá, tienes que ver como que tus finanzas y tienes que saber que una deuda es algo algo que delicado, ¿verdad? sí es algo muy delicado, la verdad. O sea, sí te deja rojo. No, y por ejemplo, está la posición del interés mínimo. ¿La han escuchado? No. No, Donde solo pagas, como dice Iván, lo básico, creyendo que eso vas a mantener como el control de todo, ajá, de todo el pago que tenías que realizar, pero en realidad Es es cierto. como un juego perverso a muchos, o sea, lo que Sí, no pagas hoy se acumula mañana sí, cuando pagas el saldo mínimo, realmente solo estás pagando los intereses. No y estás se te pagando, multiplica se multiplica, es cierto. como conejos, literal. La amo. Obvio, sí. Sí, la verdad es que es durísima, pues, pero Obvio, sí. pareciera que la salida es fácil, pero al final es dura y a largo plazo. O sea, Sí, ustedes no sé si han escuchado la posición de la abstinencia. Ustedes. Yo no puedo tener ¿cómo así? Esta, más que todo, se trata de aprender a decir, no lo necesito ahora, no vale la pena comprometerme con una deuda, solo por un capricho, como ustedes decían, en tener, sacar un crédito más de lo que poder llegar a pagar. Y créanme que, aunque suene un poco aburrida, es de las posturas más saludables y placenteras a largo plazo. No, De las deudas, porque lo que te da, por decirlo así mentalmente, pues es lo que te puede dar paz y muchas veces es no estar solo atado o atado a alguien más o a la deuda. sí, no, yo me quedo mucho con lo que decís, que hay que establecer bastante las prioridades en qué endeudar y qué no. Yo creo que hay cosas que valen la pena de decir, bueno, esto me va a ser rentable porque va a tener un beneficio o no gastar o endeudarme por comprar un carro, ¿verdad? Que a los 5 años se me va a depreciar y ya no haré lo mismo. O endeudarme para comprar algo que no le va a sacar un beneficio, un provecho en cuestión de dinero. Entonces creo que es bastante importante también ser consciente y saber en qué endeudarse y en qué no. Y la verdad es que también es parte de la clave, no quedarnos atrapados en la misma posición financiera de posiciones saludables, sino que si la deuda nos está ahogando, hay más opciones. Hay otros tipos de posiciones que podemos experimentar con la deuda, invertida. como Exacto. dice Johan, podemos pasar la deuda para abajo y nosotros estar arriba, porque podemos consolidar varias de nuestras deudas en una sola, renegociar con el banco, o sea, hay un sinnúmero de opciones. Y ahora pasando un poquito del tema, quiero detenerme en un punto que me parece bastante clave, que es la inteligencia colectiva. El libro insiste en que la innovación florece cuando las personas se juntan, así como estamos nosotros ahorita. Cuando compartimos ideas, experiencias y además de eso construimos en conjunto. Y en el terreno de las letras, este concepto es lo que es sumamente fundamental. Justo por ahí, una vez escuché decir que el silencio es el enemigo de todos porque no comunicas, o sea, no informas a los demás. O sea, cuando tú estás en una deuda, muchas personas les da vergüenza, o sea, como que es un temor para ellos decir que están endeudados, pero realmente decirlo creo que tal vez puede abrir la puerta de que alguien más te pueda ayudar. Es como, o no sabes cómo usar un condón, porque hay muchas personas en verdad porque no saben, Sí, no, Pero o no tienen como una prevención. muchas personas se pudieron evitar con Ajá, o sea, yo no sé si estuviera casi, yo no sé si estuviera casi, mi papá hubiera estado con Pero deudas si nuestros papás se dieran cuidado, ¿no? Sí, no, y lo curioso es que muchas veces también la solución a un problema que parece prácticamente imposible es tan simple como también escuchar la historia de los demás, ¿no? Porque muchas veces también nuestros papás vienen con eso de, ya, si consolidas todo, pagas menos intereses, o yo
volví a hacer un presupuesto como más sencillo y eso cambió mi vida y uno todo eso no lo escucha mucho, o sea, siempre uno hace lo que uno quiere, pero cuando escuchas, pensás después de que ya lo hiciste, porque no lo hice antes, o sea, el te lo dije, es Ya para válido, qué. o sea, ya para qué, pero es válido también porque uno es... Sí, y esa es la magia de la inteligencia colectiva. Yo sé que se puede escuchar un poco mal, pero podríamos decirlo así que lo que a ti te dolió, a mí me puede servir como una lección. Lo que yo descubrí por error puede ser tu punto de partida para evitar una caída y lo más lindo de este proceso es que nos damos cuenta de que no estamos solos. Sí, Sí, ir cerrando y no tanto con nuestro diálogo. Hoy descubrimos que las deudas, además de lo que son, se parecen mucho al Kama Sutra. Hay algunas posiciones que duelen, otras hacen crecer y otras Como que simplemente duele, más plata. como que duele, ¿qué te has porque metido? dolió. ¿A qué te has metido, Génesis? Sí, bueno, sí, y justo, Estando mi compañero, lo importante es no repetir lo que nos lastimó, sino justo. buscar unas nuevas formas de relacionarnos con el dinero. Y hablando, aprovechando que dijiste lo del dolor, realmente no es un castigo como tal, o sea, las deudas no solo es algo malo, pues, o sea, lo miramos como algo malo, o sea, lo hemos tachado así de sincerote o algo así, no sé, pero en realidad es un buen recurso, pues, al final si podemos como saber utilizarlo, al final va a ser un apalancamiento para poder generar más recursos, es como conseguir una buena pareja para que te ayude, no para que te genere estrés o solo para pasar el tiempo, sino que para que te genere algo bueno, pues, para que te ayude a crecer como tal. Y que no andes así como a escondidas de todo, ¿va? Porque al final Sí, también hablar de deudas, compartir experiencias y sí, te aprender de ayuda. los demás es lo que nos permite crecer y caer en los mismos errores. Sí. Y recordemos que siempre la inteligencia colectiva es eso que te ayuda, que hace que todo fluya mejor. Cuando trabajamos en conjunto, cuando compartimos, incluso lo más pesado se vuelve como más llevadero. Sí, yo creo que también el aprender a hablar y compartir las experiencias ayuda demasiado, porque a mí me hubiera gustado, recuerdo que cuando tuve mi primera tarjeta de crédito, yo le tenía un bien a lo que eran las fechas de pago y a la otra fecha que no recuerdo cómo es que su nombre, de la de corte. Entonces yo recuerdo que le preguntaba y le preguntaba a mi hermana, y mira, y entonces la de corte debo de pagar y en la otra que me dan una factura, ¿qué? Entonces recuerdo que porque mi hermano hablando y decía, te van a dar como un historial o una como tipo factura virtual, digamos así, me decía, en donde vos puedes ver todo lo que has gastado. Entonces yo lo tomaba muy literal. Yo recuerdo que fue mi primera tarjeta, le tenía un gran bien, pero si tan solo tal vez hubiera compartido más experiencias con otros amigos o que se hubieran tomado el tiempo tal vez de explicarme ciertas cosas, creo que me hubiera ahorrado muchos sustos, muchos miedos y otras muchas cosas que pues por más bien le pudiera haber dado un mejor uso a un inicio de la tarjeta. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Bueno, entonces ya saben, no hay que acostarse con cualquier deuda. Sí, Elegir bien, Hay que saber. experimentar con lo que sabes. porque saber lo que no viene saber. Ajá. Me gustó hablar de estos temas con ustedes. Y esto fue el Kama Sutra financiero porque hablar de dinero nunca fue tan íntimo. Así es. Entonces, Nos miramos en la... Así va. ya.